Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy el evangelista de Soyo en español y en esta ocasión vamos a ver con este tutorial una característica de la programación orientada a objetos. En concreto se trata del patrón de diseño Singleton. De hecho, en nuestras aplicaciones Soyo, según las seleccionamos, ya sea una aplicación de escritorio, web o para dispositivos iOS, el primer objeto que nos vamos a encontrar diseñado con este mismo patrón de diseño Singleton es el correspondiente a la aplicación. Es decir, a lo largo y ancho del proyecto solo vamos a compartir una única instancia de dicho objeto, a diferencia de lo que ocurre con el comportamiento normal del resto de clases, sobre las que podemos crear tantas instancias como deseemos a lo largo de nuestra aplicación. ¿Cuándo se suele utilizar el patrón de diseño Singleton? Bueno, pues por lo general se suele utilizar en el diseño de clases que consumen una gran cantidad de recursos, de forma que no es conveniente pues tener varias instancias de dicha clase repartidas o empleadas a lo largo del proyecto, sino que en todos los casos los diferentes componentes de nuestras aplicaciones van a recurrir siempre a una misma instancia creada a partir de dicha clase. Por ejemplo, un caso típico podría ser el aplicar este patrón de diseño Singleton a una clase cuyo backend fuese el acceso a una base de datos. Es un consumo, un recurso costoso, con lo cual, pues en toda nuestra aplicación, por lo general, siempre vamos a contar con una única instancia. Otro caso típico en el que se puede aplicar este mismo tipo de diseño es el que gestiona o el que podría gestionar las preferencias de nuestra aplicación. Para nuestro ejemplo, sin embargo, vamos a utilizar una construcción de clase muy sencillita y que nos permitirá también ver mejor en qué consiste el funcionamiento y el diseño de este tipo de clases bajo el patrón de diseño Singleton. Para ello, bueno, pues lo primero es crear una nueva clase. Nuestra clase va a ser un saludador en el que, compartiendo una única instancia durante todo nuestro proyecto, va a saludar. Es un ejemplo poco práctico desde el punto de vista que lo podamos aplicar en nuestras propias aplicaciones, pero sí nos va a servir para ver claramente en qué consiste y cómo se crea. Insertamos una nueva clase, vamos a llamar saludador. Entonces, uno de los primeros principios de cualquier clase en la que deseemos aplicar el patrón de diseño Singleton es que no se puede invocar el constructor de la clase, dado que si cualquier parte de nuestro código puede invocar al constructor de la clase, se estaría creando una nueva instancia, y es lo que queremos evitar. Para ello añadimos un método. Sabemos que en nuestras clases de Soyo disponemos de la capacidad de añadir tantos constructores como deseemos. En este caso vamos a utilizar el constructor genérico, y para evitar que pueda ser invocado mediante la típica construcción de, por ejemplo, dim a as date es igual a new date, con lo cual aquí ya estaríamos indicando que queremos crear una nueva instancia de la clase date y se invocaría el constructor. Pues para evitar precisamente esto, lo que vamos a hacer es marcar el ámbito del constructor, en vez de público, a privado. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí ya añadimos un evento para, para guardar en él el código de nuestra aplicación de ejemplo, si nosotros ahora mismo ya hiciésemos esto, crear una nueva variable de tipo saludador, e invocásemos la creación de una nueva instancia mediante la palabra clave new saludador, al analizar el proyecto veríamos que el compilador ya nos arroja un error, diciéndonos que no se puede invocar el constructor de esta clase puesto que está protegido. Esto nos protege en el diseño del patrón de diseño Singleton. Nos protege de que cualquier cliente de esta clase, cualquier programador que fuese a utilizar nuestra clase en sus propios proyectos, pudiese crear tantas instancias como él quisiera. Entonces vamos a proponerle otra ruta a partir de la cual pueda obtener la única instancia de la clase que queremos compartir a lo largo y ancho del proyecto. Para ello volvemos a la creación de nuestra clase.
Vemos que tenemos el constructor. El constructor en este caso no va a hacer absolutamente nada, simplemente evitar que se pueda llamar marcando el ámbito como privado. Y una particularidad es que para guardar la única instancia que queremos compartir, vamos a añadir a nuestra clase saludador una propiedad compartida. Las propiedades compartidas son aquellas en las que no se requiere de una instancia, crear previamente una instancia para acceder al valor almacenado por la propiedad, sino que utilizaremos simplemente el nombre de la clase y el valor de la propiedad será accesible por todas las instancias de la propia clase. En este caso, la propiedad que queremos apuntar como propiedad compartida no es otra, sino una instancia que es de la propia clase saludador. Por supuesto, el tipo será el de la clase que estamos definiendo. Y el ámbito lo mantenemos como privado para evitar que cualquier cliente de la clase igualmente pueda acceder a la propiedad y que en un momento dado podría estar a un valor nil. Entonces esto también nos evita, o si quieres verlo de otra forma, nos asegura que nosotros mantendremos en todo caso el control del estado de la propiedad. Con estos dos componentes, por un lado evitando que se crean nuevas instancias de la clase y por otro manteniendo una propiedad que apunte a la instancia de la propia clase que queremos compartir, el siguiente de los elementos va a ser el que procure la interfaz de entrada para obtener precisamente la instancia compartida de la clase. Para ello utilizamos un método compartido y nuevamente los métodos compartidos son aquellos que en otros lenguajes de programación podemos encontrar como métodos estáticos o métodos de clase, en los que no se requiere de la creación previa de una instancia de la clase para invocar el método, sino que lo podemos invocar sobre la propia clase. Este será el encargado de obtener la instancia compartida. Por tanto, va a devolver como tipo devuelto, vamos a poner que es la propia clase saludador. Y aquí lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra instancia no tenga un valor nil, es decir, no se haya creado previamente, no se haya asignado previamente el valor. Si es así, es decir, que la instancia saludador tenga un valor nil, lo único que tenemos que hacer es asignar una nueva instancia. Y aquí vemos que en este caso sí podemos utilizar la palabra clave new para generar una nueva instancia. Cuando nosotros creamos el constructor definiéndolo como ámbito privado, lo que estamos indicando es que solo la propia clase podrá invocar el constructor, y que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Evidentemente, como este va a ser el punto de entrada, la interfaz de entrada a nuestra clase para obtener la instancia compartida, tendremos que cambiar el ámbito de privado a público. Y lo único que nos queda es devolver la instancia compartida. Es decir, con esta línea nos habremos asegurado que la propiedad encargada de almacenar la instancia que deseamos compartir de la clase no esté a nil, en cuyo caso creamos la única instancia de la clase y que se compartirá a lo largo y ancho de la aplicación. Por otro lado, vamos a darle un poco de funcionalidad, en este caso mediante una propiedad estándar, que sea el contador de saludos, entero, inicializado a 1. También mantenemos su ámbito como privado, puesto que no queremos que se acceda a esta propiedad desde cualquier parte externa a la clase. Y por otro lado, ya vamos a incluir lo que es un método estándar, un método de instancia, también de ámbito público, y que será el correspondiente de saludar en este caso. Hola, con esta ocasión ya he saludado. Incrementamos el contador de saludos. Y listo.
Entonces con esta estructura ya habremos definido nuestro singleton. Vemos que el constructor está definido como privado, nos hemos procurado una propiedad compartida marcada como privada y que será la encargada de contener la única instancia con la que podrá trabajar el resto de la aplicación, y la funcionalidad de la clase viene determinada por un método de instancia y por una propiedad de instancia normales, estándar. Entonces ahora ya lo que es nuestro código sí que podemos decir mi saludador a saludador es igual, y en este caso lo que hacemos es poner directamente el nombre de la clase y llamar, vemos que aquí ya nos lo está marcando el propio ID, al método compartido, es decir, al método de clase que nos va a devolver la única instancia que queremos compartir a lo largo y ancho de la aplicación. Y ahora invocamos el método, y para comprobar que está funcionando correctamente, otra variable donde se obtiene también la propiedad compartida y salude. Ejecutamos la aplicación para poner en prueba que sea correcto. Con esta ocasión ya saludo de una vez. Con esto se estaría ejecutando la primera línea del código que podemos encontrar aquí. Habremos ejecutado ya esta parte y a continuación vemos que efectivamente la segunda variable apunta a la misma instancia, puesto que esta propiedad es una propiedad de instancia que aún ha incrementado su valor, y ya nos indica que con estas son dos las ocasiones que ha saludado. Vemos que ambas variables son variables distintas, y aun siendo variables distintas, en ambos casos se apunta a la única instancia compartida de nuestra clase saludador. Por lo tanto, vemos que hemos diseñado correctamente e hemos implementado correctamente el patrón de diseño singleton. Como te indicaba al principio de este pequeño tutorial, no es el ejemplo más potente que podemos ver, pero sí nos ha servido a la perfección para observar cuáles son los elementos que ha de contemplar una clase en la que deseamos implementar el patrón de diseño singleton, y espero que te haya dado alguna que otra idea para que puedas ponerla en práctica en tus propios proyectos.